Hola, ¿cómo están? Quiero hoy traer un tema que tiene que ver con cómo conocemos el mundo, cómo nos vinculamos con él y con los demás seres. Quiero traer un texto de un autor Nagel que se cuestiona cómo se siente ser un murciélago. Allí él lo que desarrolla tiene que ver con las disposiciones específicas o digamos el aparato perceptivo con el cual configura el mundo, por una parte el murciélago, que tiene que ver con un desarrollo mucho mayor de la audición para moverse en el mundo, para entender toda esa información que de alguna manera capta a través de ese sentido del mundo, en diferencia, por ejemplo, al ser humano, que tenemos otro aparato perceptual, otro manejo de las sensaciones, para disponernos frente al mundo, para movernos en él, para entender cierta información que de alguna manera captamos a través de los sentidos de ese mundo. A través de esta distinción, de esta diferencia, también él lo que hace sobre todo es marcar algo muy específico, que por ahí él dice que está desatendido por las ciencias, que siempre suelen investigar, digamos, aquellos datos objetivos, que son de hecho aquellos datos con los que disponemos para hacer esa diferencia entre el murciélago y el ser humano. El murciélago, por ejemplo, tiene la audición mucho más desarrollada, y toda esa información que nosotros disponemos sobre cómo el murciélago se dispone en el espacio y cómo de alguna manera acciona y percibe el mundo a través de la audición, es a través de investigaciones científicas que quieren detallar en aquellos aspectos que son identificables, ¿sí? Por medio de investigación, digamos, eh, fisiológica, física y demás. Por otra parte, lo que quiere marcar, como les decía recién, Nagel, es cómo se siente ser, en este caso murciélago, es algo a lo que no podemos disponer por esa investigación. Más allá de que pensamos, imaginamos cómo podría ser su propia experiencia, la del murciélago, nunca lo vamos a poder saber, nunca vamos a estar allí dentro de un murciélago para poder entender qué se siente ser murciélago. En fin, tendríamos que ser un murciélago, pero si somos un murciélago, no podríamos ser seres humanos y seguramente no podríamos ser conscientes de que estamos teniendo una experiencia de ser murciélago, por lo tanto es una paradoja y es algo a lo que no vamos a poder acceder. Bueno, hace esa, digamos, muestra esto Nagel para también luego dar lugar a comprender que esta experiencia a su vez específica de ser humano, del que se siente ser, en este caso incluso qué se siente ser en mi caso Paula, en distinción de los demás, porque este mismo argumento corre en algún punto sobre la misma especie ser humano. Y esto tiene sus consecuencias importantes porque al final trae nuevamente el problema del conocimiento de las otras mentes. ¿Hasta qué punto podemos llegar a conocer las otras mentes? ¿Existe esa posibilidad? Dado que existe esta experiencia subjetiva del que se siente ser, que llega incluso a esa distinción entre mi ser Paula y mi ser de mi vecino o vecina. Bueno, eso por una parte quería presentar, digamos, esa problemática que de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? El problema de cómo conocemos las otras mentes, ¿no? Y el de aclarar y entender que tenemos una experiencia subjetiva sobre el mundo y cómo nos relacionamos con él, que es muy específica, muy particular y única, y que no vamos a poder conocer de otros seres esa experiencia. Y lo quiero vincular con otra idea también, otro desarrollo, que realiza en este caso Worf, donde lo que él hace es investigar una comunidad de hablantes, una cultura específica, que tiene un idioma, un lenguaje totalmente diferente al indoeuropeo, al de nosotros. Y entonces él se da cuenta que su forma, su gramática, la estructura de ese lenguaje es muy distinta, muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, nosotros tenemos un lenguaje, una gramática que tiene muchos sustantivos, tiene algunos verbos, tiene adjetivos que modifican a los sustantivos y por otra parte adverbios que modifican a los verbos. Pero nuestro lenguaje sobre todo es más bien fijo sobre sus categorías al tener tantos sustantivos.
Existen otros lenguajes, al contrario, que por allí tienen muchísimos más verbos, muchos menos sustantivos y ni siquiera se estructuran en estos términos, es solo como para poder dar a entender las diferencias. O sea, ni siquiera da lugar a concebir esos otros lenguajes en términos de más sustantivos, menos verbos. Pero en términos generales, lo que quiere decir Worf con esto es que finalmente ese lenguaje tan distinto, de alguna manera, configura un cierto pensamiento y luego ese pensamiento también a su vez tiene una forma de entender el mundo, una forma de ver el mundo, de capturarlo muy distinta, por ejemplo, a la nuestra. Entonces él llega a la conclusión de alguna manera de que el lenguaje determina una forma de ver el mundo en particular. Bueno, quería traer estas dos ideas para llevarlas, digamos, a un tema específico que tiene que ver con la empatía y la compasión. Quería vincular esas cosas. La empatía y la compasión son dos valores que están en nuestra cultura, valores humanos que podrían trascender perfectamente nuestra cultura y que son primordiales. Bueno, primero que todo, lo que me gustaría desarrollar